No, yo con directivo. Ah, ok, Usted haga el suyo, yo hago el mío, puede ser. Perdón, sí, señor sí, Yo hago mi productor. trabajo, usted haga el suyo, puede ser. Gracias. Sorry. Perdón, Gracias, chicos. señor productor. Que han hecho un Manhattan en lo que es, por ejemplo, Nueva Córdoba, cuando el suelo no es apto para tales construcciones. Entonces dicen que Nueva Córdoba se va a hundir. Exacto, sí. Qué bárbaro, ¿no? No quiero estar Quizás en se ese está momento. uniendo ya. Hay, ¿viste? hay que, dicen hay, que Córdoba es irse un pozo. hay que irse para Villa Páez. Ah, no, ahí te hunden. Ahí te hunden en Villa Páez. No sé, está Bienvenido. presente. Bienvenido. Acabo, vino nuestro economista, la parte seria del programa. Buenas noches, ¿cómo les va? Nos Dejemos de hacía hablar falta alguien gansada, serio. empecemos a hablar algo con contenido. Llega el auriculares para este lado. Yo te diría que hagamos una rotación de micrófonos, ¿o no? ¿Cómo se No, rotaría está, el está, micrófono? Lo que yo pregunto, Ah, ¿lo dejamos así o lo Ah, dejamos así? Ok. No voy a hacer No me una tomé mi reta. coquita. Menos traumático. No, esto no es coca. Toma, Acá te no es comparto, coca. te comparto. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás vos? Esto Muy no bien, es muy bien. Esto no es coca. No. No sé qué me sirve que era acá. Café o coca, ¿verdad? No, eso es vino con Hola. coca. No, es coca cero. eh, Sí, se hace el malo y es más bueno que el Es así. Taurino. No sé qué me serviste, Jeda. ¿Usted economista de qué signo es? Tiene. ¿De qué signo soy? Sagitario, 17 de diciembre. Qué Ay, difícil, Dios. Sagitario. Cumple el mismo día que la Marce, justo, sí. Miró. Mira vos, ay, lo que tengo que bancar a la derecha ahora. ¿O no? Sí, y vos que sos medio izquierdo. ¿Se escucharon? ¡Ey! Vos que andas con un estatuto de la época del Che, Claro. boludo. No. Todavía está vigente. No, todavía bueno, está pero vamos a vigente. ver qué dice Yo- el estatuto ese. Me Hay que venís con leerlo. un estatuto que es un pero forte. lo banco muerte. Me venís con un estatuto que es un forte, No. boludo, del de prensa. Cuando están los Tesla ya, boludo. Hay drones, boludo. Pero De acá los un te- tiempo vos te vas a teletransportar No, de acá. Los y vos me venís Tesla con se eso. incendian solos. Los autos chinos no se incendian tanto. Es verdad. ¿Me entendés? Porque han encontrado productos inífugos para que no se incendien. Ah, mira. Ay, que los chinos son Explotan, al por eso pedo. dije. Explotan, no se Explotan. incendian. Claro. pedo. Che, bueno, escucha. Basó en la mala experiencia que me comí el año pasado con vos. Antes de las elecciones, le digo, viejo, tengo unos canutos, tengo unos dólares. ¿Qué hago? Vienen las elecciones y me hace. Ah, Dijo, Licono. Préstamelo. ¿Qué me dijo? Compra. ¿Compra qué? No. Dólares. No. No, Bueno, no, ¿qué no, querés? no, ¿Me que hizo tenés al caso lado. a mí? Ah, Que vos le tenés dijiste al lado. comprar. Claro, No, me que hizo tenés al caso lado. a mí. Yo creo Yo dije, que... yo voy a creer en el viejo, voy a comprar. Me quemé este último sentido dólares. Dame Y bueno, todo. ahí está. Bueno, temas que podemos para Dale. conversar hoy, cosas que pasaron más hace tiempo, como hace rato que no tenemos el programa. Un tema que me parece interesante fue el tema del fallo por IPF. Ajá. Ese es un tema que podemos conversar. Podemos hablar también del dólar, Apeló ¿De la qué viene empresa. La empresa. el fondo Buffer Capital. Exactamente. No, apeló el- todavía no tengo esa... yo creo que leí algo de eso. Ya lo vamos a ver mejor. Bueno, Te lo busco y así A te mí- digo qué pasó. a mí me gustaría aprovechar para hacer un análisis más de fondo, de entender por qué unas posiciones y otras, porque se he escuchado muchos argumentos a favor y en contra, muy buenos todos. Entonces, ¿qué hay atrás de eso? Ese es un tema que preparé para hoy. Otro tema, podemos hablar del tema del dólar. Y otro tema también muy candente, el tema de los créditos hipotecarios que sacan los funcionarios. Ese es otro Podemos tema. arrancar ¿Es, por malo ahí. ¿Es malo sacar un crédito? Bueno, esos son los tres temas que tengo Tópicos. para presentarles. Ustedes elijan por dónde Votemos, quieren yo empezar. me voy por el hipotecario. Yo me voy por el hipotecario, por eso No, preguntaba. yo quiero saber cuándo va a parar de aumentar la nafta. ¿Cuándo va a parar de aumentar Sí, la nafta? ya está. Correcto. No estaba en los tópicos. Ya, Limitate, pará, o Cés, sea, limitate. ¿por qué Shell tiene un precio y YPF tiene otro? Bueno, ese es otro lindo libertad tema. porque de la comercio. nafta dura cada vez menos. ¿La nafta dura cada vez menos? Sí. ¿En qué sentido? ¿Te dura Viene menos? licuada. No, la Viene- nafta viene dura, rara, dura lo que viene dura, rara. dura la nafta. No sé, me ahí te parece cuento que- que el estacionario es el que le mete agua, no que venga de la planta. Ah, bien. Hay estacionarios, por ejemplo, de acá de Avenida Ejército 1, hace un par de años atrás, un chico pidió que le carguen un bidón y le cayó después, obviamente, agua y hizo la denuncia pertinente, y es que algunos Ajá. estacionarios le meten agua a los tanques para Bautizarla. vender. No, para vender, obviamente, menos litros de ¿Ves? nafta. ¿Ves? Y el Estado ahí presente. Adulterar la nafta. No, no se puede estar Pero en no es que todo, IPF o sea, o Shell o la Ahí estuvo madre- ausente. ¿Ves que si falta el estado presente? Ahí estuvo ausente. es que no podemos estar en todo. O sea, Bueno, Vamos al hipotecario. vamos al hipotecario. Hay
de nuevo, ustedes son los que saben las noticias, yo les puedo hacer un análisis más de fondo. El tema con los créditos hipotecarios es que podemos pensar en dos tipos de bienes. Hay bienes que tienen disponibilidad limitada y bienes que no. ¿Qué quiere decir? Que tienen una oferta fija y otros que no. En el caso de las vacunas, cuando había una cantidad fija de vacunas, que algunos funcionarios pasen primero en la fila a buscar las vacunas, estaba mal. ¿Por qué? Porque había una cantidad fija de vacunas para una cantidad de población específica. Claro. Si la cantidad de dinero que hay disponible para créditos es limitada porque el gobierno tiene déficit fiscal, por lo tanto la mayoría de los ahorros de la gente van a parar no a préstamos a otras personas, sino a financiar el déficit fiscal. Perdón, ¿no? ¿La gente tiene ahorros? La gente tiene ahorros y lo guarda en el banco, sí, la cantidad de depósitos va creciendo, sí, crece, están en niveles récords. Sobre todo depósitos en dólares a partir de la ley de blanqueo, la ley de inocencia Quiero fiscal. conocer a esa gente. Claro, ¿quién tiene ahorros y cómo hace? Bueno, la gente va depositando, hay distintos instrumentos, algunos son plazos fijos, de distintos largos, de distinta maduración se llama, y después hay distintos instrumentos de inversión. Los bancos trabajan de juntar ese ahorro de la gente y prestárselo a otra gente. Bien. A una tasa activa y una tasa pasiva. La tasa activa es la que le paga al ahorrista que deposita su plata en el banco, la tasa pasiva es la que le tiene que pagar, la tasa pasiva es la que le paga a los ahorristas, la tasa activa es la que el banco le cobra por prestar ese dinero. La ganancia. Exacto, la diferencia es la plata, ganancia. Exactamente, digamos. de eso trabajan los bancos, de prestar la plata que depositan terceros. Ese es el trabajo de los bancos. En un país con equilibrio fiscal como el que tenemos ahora, ese es el trabajo del banco. En un país con déficit fiscal, financian al gobierno, básicamente. Esa es otra cosa. Por eso es una novedad ahora de que haya ahorros de la gente que van a los bancos a ser prestado a otras personas. Específicamente cosas que las personas necesitan. Por definición, créditos largos, por ejemplo, el banco hipotecario, los créditos hipotecarios. Ayer leí que Banco Macro hizo gran ganancia el 2025. Intermediación financiera, no te sé los números de Banco Macro, pero intermediación financiera es uno de los rubros que más crecen según el EMA, es decir, el estimador de PBI. Habiendo dicho eso, como el gobierno tiene equilibrio fiscal, es decir, los ahorros de la gente están para ir a la gente, porque el gerente del banco cuando le depositan plata, enseguida la tasa pasiva lo empieza a correr, yo me atrevería a decir de que no es un problema que los funcionarios pidan un crédito. ¿Por qué? Porque la cantidad de créditos que hay disponibles es ilimitada. En principio dependen solamente de la tasa que paguen. ¿En este momento es ilimitada? En este momento es ilimitada en sentido de que digamos, se podría definir así, la curva de oferta tiene pendiente positiva. Bien. Es decir, cuanto más tasa paguen, más gente va a ir a depositar al banco. La tasa se define como un equilibrio entre la gente que quiere depositar, porque no necesita ese dinero ahora, sino que lo necesita más adelante, entonces puede disponer de eso por un interés. ¿Quiénes serán? Los ahorristas. Y por otro lado, la gente que necesita pedir prestado, que son la gente... Nosotros. Claro, que Vos necesita... sos una pobre, Vos Pobre. cuando decís bancos, ¿también estás metiendo en esa bolsa como las billeteras virtuales? Si las billeteras virtuales prestan, que de hecho lo están haciendo, entran en la misma categoría. Bolsa. Sí, Okay. sí, correcto. Yo hablo de intermediación financiera, por eso le digo, después en temas específicamente de coyuntura y casos de bancos específicos, ustedes van a saber más que yo, que son los periodistas. Yo Por les puedo ejemplo, explicar desde lo... esta empresa que es color de una fruta cítrica, Dale, decila, tiene un dale. 24% Color de una fruta cítrica. ¿cómo ¡Tarjeta es? naranja! Cóbrale la publicidad. Esta chica no sabe que no hay que nombrar porque... ¡Nos falta el estatuto! claro, ¿ves? Acá. Tarjeta naranja. Bueno, auspicia. ¿ves? Tenés ahí Naranja es el que más interés paga. del 24% a 28 días. Si pasa 2 días más te da el 25%. Sí. Digamos Los frascos, los que famosos te frascos. permite nunca lo usé. hacer Tiene un frascos, plazo sí. fijo a 25%. No sirven. Para mí hoy... 25% anual. Anual. ¿Cuánto es la Termo. inflación? Termo. Y la inflación ahora es 2,9 del mes pasado. ¿no? Por eso, ¿cuánto va a ser, cuánto es la inflación Sí, anual? y según lo que dice el maestro mío, Salvador, o sea, el pelado Salvador, ¿Di Stefano? El maestro mío. No me acuerdo.
Es, ¿Cómo se ve de está activos y de está pasivos, programada viejo? a 30 este año. Bueno, por eso. ¿Estamos? Depende mucho de cuánto, a ver, si es una buena inversión o una mala inversión, depende de cuánto esperás vos que sea la inflación proyectada del próximo año. Claro, Te van a no. pagar 24%. ¿Vos esperás que la inflación sea más o menos del 24? No, yo espero que me rinda la plata, ya ahí ya Claro, no sé yo mucho. espero que lo Bueno, que eso te estoy poder bueno. poner Por plata ejemplo, en los frascos exactamente, de la cosa de la naranja. cítrica. Claro, de la De la cítrica. cítrica. ¿Eh? Bueno, exactamente eso estoy tratando de decir. Si vos esperás que la inflación de próximo año sea superior al 24%, entonces vas a perder plata. bueno, si yo vos, lo que- No, tiene que ser inferior. si ¿Sabes vos qué? esperás que sea inferior, vas a ganar plata. Yo creo que es un equilibrio que uno trata de lograr, porque si uno se resguarda en el poquito interés que te da, Sí. y también no tenés un gran incremento de No. precios por la inflación que está casi a un dígito, diríamos, te vas manejando con ese... Porque obviamente cuando hemos visto que la inflación es más alta, te dan más tasa de interés. No sé si Lógicamente. si me equivoqué. Lógicamente, Pero uno por eso. trata de resguardarse en las billeteras virtuales, en esos intereses. Correcto, y en eso, ¿no? correcto. No, por eso yo no preveo, ojalá la inflación sea para ganar. No, yo preveo que esté todo y que mañana voy y salga lo mismo Equilibrado. o menos. Ojalá- Vos, o sea, ojalá- vos serías más pasivo que activo. Y capaz, no sé, no sé a qué te referís después de esta hora. Son No, después de no, las no, 10, no, que estoy si no, no tratando, sé. estoy tratando de resolver. Sí, ese Bueno. razonamiento quiere. Correcto. ¿Me Te entendés? conozco. Sí. No sé, Bueno. ojalá Por- que baje la carne, lo único. Volvamos, Por- retomamos Sí. el tema. ¿Qué onda con el tema del proyecto hipotecario? Porque nos fuimos. Bueno, Entonces, vos Entonces, decís que es ilimitado en este momento. en la este posibilidad. momento, a ver, sería ilimitado. A ver, es una expresión, obviamente no es estrictamente Claro. ilimitado. Lo que quiero decir es que si hay equilibrio fiscal, es decir, el mercado de créditos es un equilibrio entre la gente que tiene que ahorrar y la gente que Claro. necesita tomar crédito para gastar ahora. O sea, Sí. la gente que posterga su consumo para más adelante y gente que necesita consumir ahora. Compro ahora esta casa, meto crédito hipotecario y la voy pagando los próximos años. En ese equilibrio. Si no hubiera equilibrio fiscal, estaría limitado, porque todo el ahorro Claro. va a financiar el gasto público. Entonces, en este contexto, donde hay una tendencia positiva, si más gente quiere ir a buscar créditos, a lo sumo subirá la tasa, pero no quedaría nadie afuera, porque la cantidad de créditos no sería una cosa que está limitada por la oferta, como fue, por ejemplo, como serían otros bienes, como son las... como es, por ejemplo, el tema de las vacunas en su momento, que había una cantidad limitada, y como es en los activos físicos que necesitan tiempo de madurar. Vamos a un ejemplo, y por eso también es tan importante el tema de la señal que dan los precios. Si de pronto aumenta el precio de la carne, lo que va a pasar es que en un plazo, por ejemplo en 3 años, va a haber más carne. Pero si uno... ¿Por qué? ¿Porque va a bajar la demanda? No, porque va a haber un aumento de oferta, pero hacer un novillo, criarlo y engordarlo y faenarlo lleva 3 años. Un aumento de precio de la carne de hoy te va a llevar a un aumento de la producción de carne dentro de 3 años. ¿Me explico? Vamos a un ejemplo. Porfa. Un aumento de crecimiento de precio a hoy que se estime permanente. Por ejemplo, una de las noticias es que Estados Unidos abrió su mercado de carnes, a las carnes argentinas. Sí. Entonces va a crecer la demanda de carne y el precio se espera que sube. ¿Cuánto tiempo va a tardar en aumentar la producción de carne en Argentina? 3 Sí. años, 3 años. por lo menos, Tres. porque uno no puede criar un novillo en menos de 3 años. Bueno, pero con lo que vos estás diciendo, los productores agropecuarios del país, les va a convenir en realidad exportar esa carne que dejarla acá adentro. O la que van a dejar acá adentro va a ser por ahí la vaca vieja de descarte, ¿entendés? Bueno, que la van a No. cobrar. Yo creo que vos tenés un relato que mucha gente de la política te larga ese relato. No, que yo- lo peor Yo no me alimento de los medios, te quiero No. comentar que yo no veo televisión, no me entero también. de nada, vivo en un Es cierto. tupper. doy fe. Pero es un En un relato, tupper, ¿eh? pero es un relato que nos han venido acostumbrando que lo mejor sale para afuera, que nos dejan lo peor. No, yo le Y pregunté no a él es- si no con es- ese criterio entonces sería posible que el productor exporte la carne. Correcto.
en general, lo que también pasa es que el tipo de producto que Eso iba la a carne que se consume Los afuera cortes. es distinto de adentro. Los cortes que se Yo- consumen ustedes- en otros países usted- son distintos a los de Usted es acá. muy jovencita, niña, pero en la década del 90, Recién sale de la primaria. Target, te diré. usted es muy jovencita, niña, No, pero no, yo tengo más de déjeme- 40. Bueno, pero en la década del 90, Obvio. Sí. ¿En el 90? pero en la década del 90, La sí, mejor época del 90, ¿eh? si ustedes recuerdan, estaba abierta la exportación de la carne para cuota Hilton. La cuota Hilton era la cuota que se importaba de carne de alta calidad, lomo en particular, en el mercado europeo. Era carísimo. Toda la carne todo el lomo se vendía al mercado europeo, que era lomo de carne de animales muy gordos. El novillo bolita se le llamaba, porque era tan gordito que parecía una bolita. Entonces, el lomo se exportaba. ¿Qué cosa? Che, No, pero no, no. pero pará, acá Entonces, hacemos la un carne- paréntesis, pero ¿cómo era el lomo de un animal bolita? El más tierno. Se le llama novillo bolita al novillo terminado, muy gordo, que queda bien redondito. El ¡Ay, lomo, qué tierno! Iba a decirlo, pero bueno. la No, carne, pero yo me la estoy carne acordando, yo esa- vengo del campo, yo Pero soy ¿por de qué La decís Pampa, tierno y crecí en después el... te lo- Pero Sí, nunca era vi un tierno la novillo carne. bolita. No, es un nombre, Es es una un guiso, denominación. claro. Entonces, Claro, el lomo, mira. De verdad. Claro. entonces el lomo se exportaba, era muy difícil conseguir lomo, Claro. pero lo que era costilla, matambre, Eso parece se vendía en el chocha. mercado interno. Claro. Que vendan el Y lomo. muy- Mientras no te saquen la entraña, Claro, ahora saca la entraña y está todo mal, claro. Y se vendía muy barato y con mucha grasa. Y eran animales porque, claro, mucha grasa. Después de que se cerró la exportación, se perdió la cuota Hilton, entonces se cayó la producción. Y entró el lomo acá. Y entonces se empezó a consumir lomo y se empezaron a producir animales más pequeños. Entonces, ahora, ese proceso también llevó un tiempo, hasta que se liquidó todo ese stock. Fueron 3 años o unos años de una baja de producto, donde el precio de la carne bajó mucho artificialmente, hasta que se ajustó la oferta. Marcos, Entonces, por eso es tan importante que la señal de precios esté lo menos distorsionado posible, para que dé los incentivos correctos a producir. No sé si... Era. Claro, Marcos, que sean o sea- transparentes. Claro, cuanto mejor, a ver, y si aumenta el precio, baja la demanda, y si aumenta el precio, aumenta la oferta, y así se va logrando el equilibrio. Dale, dale no, bola. no, o sea, digo esto por ahí para traerlo al que va y compra el chorizo pelazo para el fin de semana y todo lo demás. O sea, que el ciclo digo, económico de la carne son 3 años, o sea, lo que 3 años nosotros, lo que la medida que se tome hoy, de acá a 3 años se va a ver impactada de alguna manera ya concreta y... Claro, las señales de precios, a lo que yo apuntaba era que hay señales de precios que se ajustan inmediatamente, Claro. por ejemplo el valor del dólar, hay otros que demoran un poco más, por ejemplo el valor de la nafta, hay algunos que demoran un poco más todavía, por ejemplo el valor de la carne. ¿Pero por qué? Porque los ciclos productivos son distintos. Claro. El valor del dólar se ajusta inmediatamente. En un mercado como donde no interviene, en un mercado normal, en un país normal, el valor del dólar es una cosa que tiene que ver, es una cosa que se ponen de acuerdo entre importadores y exportadores. ¿Qué sería un país normal? Un país normal en este sentido es un país donde la gente no demanda dólares para atesorar, porque no tienen otras herramientas de ahorro. El ahorro se canaliza a través del banco, en plazos fijos, como hablábamos hace un rato, y nadie va a comprar dólares para atesorar, porque el que te atesora dólares, es decir, lo guarda bajo el colchón, pierde valor ese dólar al ritmo de la inflación de Estados Unidos. Porque Estados Unidos también tiene inflación, 3% por año, por ejemplo. Hermoso. Si vos guardás un dólar hoy, dentro de un año habrá de valer 3% menos, o lo que valga, o lo que sea la inflación en Estados Unidos. En Argentina es un país donde como el gobierno deliberadamente tenía déficit fiscal y tenía que financiarlo, El anterior estás hablando. correcto, Por supuesto. le metía la mano en los bolsillos a la gente, quedándose con ese dinero que la gente tenía en su poder en forma de pesos. Y se ocupaba muy bien de que ninguna otra forma de ahorro fuera válido. ¿Por qué? Para que todo se volcara al consumo. Entonces, por eso hay una exacerbación del consumo en detrimento de la inversión. El PBI es consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, había incentivado el consumo y un nivel muy bajo de inversión. Hoy lo que vemos es al revés. Vos tenés tasas de interés positivas, por lo tanto tenés una baja del consumo
y un aumento de la inversión. El PBI sigue creciendo, pero lo que hay es mucho más consumo en bienes de capital que no son consumo, aparte de cambios en la forma de consumir, que ese es otro tema aparte. Pero volviendo a lo que estábamos hablando antes, en un país normal, es decir, en un país donde la gente puede ahorrar, el ahorro se canaliza a través de los bancos, que va a través como inversión en, por ejemplo, créditos hipotecarios, Claro, o para que usen tu máquinas, plata y etcétera. te paguen un pequeño interés por Correcto. prestarles el dinero. Correcto, entonces ¿quién para que compra? jueguen un rato. Correcto, entonces ¿quién compra dólares? Los importadores. ¿Y quién compra y quién vende dólares? Los exportadores. Entonces el valor del dólar es una cosa que es que se define no por la demanda de la gente saliendo a comprar dólares, sino por un equilibrio entre los importadores y los exportadores. Ah, mira. La pregunta es, con récord de exportaciones y superávit a nivel exportaciones menos importaciones, da superávit. El Sí. gobierno tiene, el país tiene superávit comercial, la balanza comercial. O sea, nosotros exportamos más de lo que importamos. Y la gente está dejando de atesorar en dólares, al contrario, está sacando dólares del colchón y está poniendo en el banco. Mi pregunta es, ¿qué esperás que pueda pasar con el dólar? ¿Va a subir o va a bajar? Va a subir. No, va a bajar. Va a bajar. ¿Por qué? Pero hoy, Hiciste igual que yo, negra. hoy veía- Te fundías, negra. Claro, Te hoy fundías, veía sí, igual que el Banco Central puede ser, ya corregime si me estoy equivocando, Lo más probable. sí, tiene una acumulación de dólares que se preveía más para mitad de año, a esta altura. El gobierno... Está comprando dólares o ha comprado una cantidad que se preveía que esa cantidad ya fuera recién a mitad de año y ya lo adelantó la compra. Bueno, ¿Por qué se compra tanto dólares? El gobierno o el banco compra tanto dólares para hacer reserva o para qué? ¿El Banco Reserva. Central? correcto, ahí va. Bueno, O sea, pregunto para qué, cómo ¿Para funcionaría. qué compra los dólares? ¿Para qué compra los dólares? a ver, en realidad es por acá. El gobierno, el país en realidad, todos nosotros Claro. tenemos un acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI tiene ciertas metas. Lo que vos estás diciendo es que en el acuerdo con el FMI hay una meta de acumulación de reservas para este año. Estamos en abril y ya el Banco Central compró la mitad de lo que tenía proyectado para comprar para mitad de año. Exacto. Está 2 meses holgado. Eso es lo que estás contando. Esa es la información que diste vos. Entonces yo digo, Ahora, ¿para qué la compra? ¿para qué? Correcto. Dale. Bueno, por un lado, porque hay una idea muy instalada de que vos teniendo reservas, eventualmente las puedes vender para bajar el tipo de cambio. Ahora, en un contexto donde hay equilibrio comercial, no te hacen falta las reservas. Lo que hay es un acuerdo con Pero el tenés FMI. una espalda, diríamos. ¿Tener una espalda para qué? Porque si llega a haber alguna circunstancia que de una manera provisoria haga subir el tipo de cambio, el Banco Central puede vender esa reserva y hacerlo bajar. Lo que está pasando ahora es, justamente lo que estamos viendo es, el país tiene récord de exportaciones. Y ¿Récord de entonces, exportaciones? correcto. Mira, yo pensé que ¿Pero por qué estaba no se entrando ven? más de lo que sale. ¿Cómo? Yo pensé que estaba entrando más de lo que sale. Bueno, los números que dice el INDEC es que hay un récord de exportaciones. El superávit ¿Qué comercial exporta Argentina? exporta principalmente energía, exporta granos, Carne. exporta Carne. autos, importa autos, Lomo exporta... bolita. Lomo bolita. Aprendió Claro, que era, se acordó Claro, de ahí va. Bueno, y entonces... Limones, sé entonces, que hay una exportación muy exporta, grande de sí, limones. de limones, eso. claro. Bueno, limones, tulipanes, frutas Tulipanes, finas. es cierto. Bueno, por eso... Pero esos recursos siempre estuvieron en Argentina. ¿Por qué Pero- ahora se están pero exportando dicen que Si más? ahora nos exportar abrimos al más. mundo. Se lo estamos vendiendo. Claro. No, o sea, en los sí. limones creo que le pedían que es un embalaje especial si querías importarlo. Claro, Si hay querías una exportarlo. exportarlo. claro, Si querías exportar. había ciertas Sí, normativas que había restricciones, no sé qué. restricciones en donde para exportar tenías que cumplir ciertas características que eran prácticamente imposibles. Corpiño. Eran una- El estatuto, Entonces, era el estatuto, del el estatuto del del limón. exportador. Claro, ¿qué se en hizo? Corpiño se lo tendrán que mandar los limones. Claro, no Depende, sé. ella es pomelo. Entonces, Envuelto en celofán. Nah, Claro. entonces, ¿qué pasó? Hay que leer el estatuto del limón. Al eliminar todos estos trámites burocráticos que había, Exactamente. ¿Eran ha obsoletos? totalmente. Sí, eran Totalmente. por curro de Entonces, qué sé yo, me tenés que ha traer- facilitado a que ahora la gente puede exportar. Bueno, correcto. Entonces, como hay récord de exportaciones, lo lógico sería que el dólar baje. Pero
el Banco Central está comprando dólares para sostener el valor del dólar. Por eso el dólar sigue en 1400. Por eso Qué no se inteligente va. Si que el Banco Central ¿eh? no compra, entonces tiene doble efecto. Tiene varios efectos, porque Causa y efecto. en política económica todo lo que vos toques de un lado te toca del otro también. Entonces, por un lado hay algo bueno, porque el problema que queremos tener es tener un superávit comercial. Entonces tenemos un superávit comercial, lo cual es bueno, que exportamos más de lo que importamos. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que el valor del dólar va a tender a bajar. Entonces, ¿qué problema tiene eso? Y bueno, va a afectar la rentabilidad de los exportadores. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Sale y compra esos dólares. ¿Con qué compra esos dólares? Con pesos. Entonces, si el Banco Central compra dólares para sostener el valor alto, para no perjudicar a los exportadores, lo que hace al mismo tiempo es inyectar pesos. Entonces, si vos inyectas pesos, también va en contra de la meta de inflación. Por eso también Claro, es lógico porque Se que la logra un inflación equilibrio no ahí. baje. Sí, sí, sí. Lo está sosteniendo un equilibrio. Teóricamente en agosto vamos a llegar a cero. ¿Qué onda con eso? ¿A qué? A la inflación. Yo ya te dije que todas las proyecciones las tenés que hablar con el Cero. tarotista. Yo no tengo forma de bueno. saber Bueno, qué va a pero es pasar. viable que se Bueno, llegue. el barril, por el tema de la guerra, el barril de petróleo se fue a 120. Bajó ahora que no hay ningún misil en el aire a 190. Por eso el pero tema de la nafta nafta. no Claro. bajó. No Bueno, bajó. ahí- No, igual ahí- baja el YPF petróleo. dijo que iba a mantener los precios Sí. Hasta la agosto y nafta después por que, 40 después que lo días. bancáramos Igual ahí nosotros me a él. gustaría poner un dato, meterle una cuchara con un tema que es importante. Ojo al piojo con una cosa. La inflación es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, que tiene que ver con un exceso de oferta de dinero o una caída en la demanda de dinero. No tiene nada que ver con el valor del petróleo. Nada que ver. Si de pronto sube el valor del petróleo, entonces pueden encarecerse los bienes relativos, incluyendo el costo de la logística, que de pronto eventualmente puede tener un efecto muy amplio. Pero eso lo que va a hacer es que esos precios relativos suban, por lo tanto la gente gaste más plata en esos bienes relativos, por lo tanto gaste menos en otros bienes, por lo tanto otros bienes habrán de bajar. Entonces, la subida del petróleo no es inflacionaria. Puede haber un salto en el nivel de precios, si vos querés, pero no va a Claro. generar una inflación como tal, porque la inflación es un fenómeno monetario que tiene que ver con la cantidad de dinero, no con Sí, emiten moneda más petróleo. inflación. Pero entonces Exacto. ahí donde decimos, ¿cómo te van a dar un dato de tanta inflación si todos los días aumentan las cosas? Básicamente hay un número ¿Entendés? finito O sea, de plata. Esa es la que no entendemos los comunes de los mortales, no como Claro, que vamos al súper, ¿viste? Claro, vos decís, che, aumentan las cosas y te Claro. dicen que la inflación No sé, es de 2,9. De repente Mentira. a mí no me Claro. interesan No sé vos por ahí querés. Bueno, a ver. los números, las proyecciones. Claro, exacto. A mí me interesa tener la comida para darle a mis hijos Claro. todos los días. Bueno, el valor de 2,9 o 3%, que es el que Sí. se viene dando a lo largo de los últimos meses, es un valor alto. No es que Argentina no tiene inflación. O sea, quiere decir que Claro. el valor de los precios aumenta 3% por mes. Es una barbaridad. En un país lógico Claro. sería 3% por año. Claro. Y ni siquiera 3% por año es alto. Yo te pregunto a vos, ¿cuál es el nivel de inflación deseada? Y esa es una pregunta que es muy discutida. Claro. Pero yo te pregunto a vos, ¿cuánta plata te gustaría que el gobierno te robe por año? Que me robe nada. Nada. Bueno, Nada. entonces la inflación deseada debería Obvio. ser cero. Porque estamos En muy realidad ya- acostumbrados a gente que piensa que 3% de inflación por año es una buena noticia. No, pero Yo acá creo- yo lo voy a politizar porque ¿qué dicen? ¿Qué El le re- habla? el re- Déjenlo el- hablar el re- a el Estela. relato es que hoy estamos peor que cuando teníamos una inflación de 100% anual. ¿Me entendés? Cuando estaba el otro ministro de Economía, Ajá. que nos dejó un ¿Ministro de 200 y poco. Economía? Y el que- No, bueno, hay que respetar los cargos que le habían dado. Ay, por ¿O Dios. no? Sí, Gerardo. Profe, permiso, ¿puedo? Sí. No, que yo me quedé con el ciclo de la carne, que De la bolita. cualquier medida de acá a 3 años se va a ver impactada, digo. Y a nivel macro, esa es la particularidad en cuanto al negocio de la carne. En la macro, así, teniendo en cuenta la carne, el pan, la harina, bla, 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 y todo, a nivel, o sea, Macro. nacional. ¿Cuándo la gente va a empezar a percibir los cambios, digo, que decidió acompañar la mayoría de la población hace 2 años? ¿Se entiende? Ya sé. Pregúntaselo a un tarotista, pero No, digo, no como se hay, puede. como está el ciclo de la cara de 3 años, a ver,
Si nosotros bajamos la carne, dentro de 3 años se va... Pero es un proceso todo. Bueno, a mí me Bueno, el proceso, ¿cuánto va a durar? Digo, porque la gente está lo mismo, impaciente. Hay una lo mismo realidad. supiste vos con el gobierno anterior. ¿Ah? ¿Te lo dijeron en el gobierno anterior? No, pero por eso no lo voté. No, pero no y por eso había voté el relato. otro. Ah, ¿a cuál votaste? ¡Ay, bueno! Qué difícil que te lo hicieron. Ahí está, te devolvieron, Mirá te la cómo se devolvieron salió- ahí. Se le salieron mirá. los ojos así del... Está, te la Lo- El devolvieron. que se pinta de violeta se la banca. Tomá, ahora. Pasa que yo no soy termo, yo voté de acuerdo a mis no. convicciones. No, lo que pero hace bueno, falta. ¿quién nadie te te está pregunta preguntando. quién? Nadie sabe lo Es que estás secreto, negra. preguntando. Es secreto eso. Nadie, no, pero Yo- se nota igual de qué palos sos, o sea... No, pero a mí me gustaría ensayar una respuesta a lo que Bien, plantea, dale, porque me parece, bien, me me gusta, parece, me gusta los me huevos parece que muy tenés, buena la gracias. pregunta. Me parece muy buena pregunta. Sí. La respuesta, a ver, no hay una respuesta, porque obviamente cuando vos preguntas por la gente, es una cosa tan heterogénea donde cada persona, habrá personas que le va Estás- mejor y habrá personas que le va peor. Por supuesto, porque la gente es una cosa es muy amplia. Sí te puedo decir que, de nuevo, volviendo a lo que es un país normal. Un país normal es un país que crece 4%, 3% por año. ¿Qué quiere decir? Que si este año vos facturaste 100, el año que viene vas a facturar 104. En promedio, estamos hablando de promedio, nadie va a facturar 104 específicamente. Pero el PBI creció 6% el primer año de Milei y 4% el segundo año. No son niveles de crecimiento bajos. Lo que pasa, creo yo, supongo de nuevo, la gente es un concepto muy amplio que no existe como tal, sino, pero yo creo que después de 20 años de inflación, Sí. estamos tan acostumbrados a pensar en términos nominales, donde 10% de crecimiento de precios nos parecía razonable, 20% de crecimiento de precios nos parece razonable, 25%. Entonces, ¿qué quiere decir 25% de inflación mensual? Quiere decir que este mes facturaste 100, el mes que viene 125, y el año que viene facturaste 1500. 1 millón. Entonces, si vos estás acostumbrado a ver en tus papeles de que tu empresa factura el doble año a año, yo te digo, che, el año que viene vas a facturar 4% más. A vos te va a parecer una lágrima. Y tal vez estás facturando más, pero no estás facturando tanto como vos esperabas. Esta es una discusión que tengo con bastantes de mis clientes de consultoría, donde son empresarios, pyme, que de pronto no tienen la formación para no tienen por qué tenerla en Para estas tenerla. cuestiones macro, pero vienen de la experiencia donde en el gobierno anterior yo facturaba el doble año a año y ahora el año pasado facturé prácticamente lo mismo. Puede Y ser, entonces, Marquito, que antes facturabas el doble, pero gastabas también. exacto, el doble. era el doble en términos nominales, cuando en términos reales hay que ver cuánto era. Por ahí Claro, era claro. menos, por ahí era lo mismo, por ahí era 4% más. Claro. Pero vos acostumbrado a verlas, uno de los problemas que tiene la inflación, tiene muchos problemas. El primero que le pega a la gente más pobre. Pero uno de los problemas es el problema de menú, se llama, cuánto te cuesta cambiar los precios a los menús. Otro problema es la ilusión monetaria. ¿Qué quiere decir? Que a vos te parece que sos más rico porque tenés más billetes en la billetera, o porque te duplicaron el sueldo, o porque... Pero en realidad no sabés cuánta plata realmente tenés. Yo creo... No sabes qué vas a comprar. Exactamente, por eso, Gera, lo que a mí me parece como mejor respuesta que te puedo dar a vos ¿Te escucho? Sí. es que Porque lo voy a volver a votar. Pero... es que mucha Qué duro, gente, yo está creo, dura la yo creo que mucha gente se está acostumbrando, o sea, le parece poco los niveles de crecimiento de un país normal. Un país Claro. normal, como te digo, si vos me decís Y que el estamos año- ansiosos también, te digo. No, también. si vos me pero decís no, que el no, 2026 ansioso. vamos a facturar, Sí, la Argentina va a crecer 4%, 4,4% por el año que viene, yo te firmo ya, porque sé que es un buen crecimiento para un país. Los países crecen a ese ritmo. Los países chinos, ¿te acordás del tema de cuando saltó el crecimiento, crecer a tasas chinas? Era 8% por año. Y era una bestialidad. Era un... Una bestialidad, es 8% por año. Lo que pasa es que los argentinos estamos muy acostumbrados a ciclos económicos donde un año En la crece foto- el PBI, en la el foto- otro baja. Un año crece, el otro baja. Argentina, por primera vez en no sé cuántos años, creció 2 años seguidos estos 2 años. Si Argentina sostiene una tasa de crecimiento de 4%, 5% por año en 8 años, en 10 años, Somos en 20, potencia. ahí exactamente, es porque el tema del crecimiento es acumulativo. Pero esto que te estoy diciendo es una cosa que la gente, generalizando, no tiene muy presente, porque estamos tan acostumbrados a una economía que crece un año y decrece al otro, que una economía que creció en un año electoral
20% te parece razonable cuando en realidad el año no electoral cayó el 22%. ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? No, porque hay desinformación sobre el tema también, y la gente en el gobierno anterior se pensaba que había más plata en la calle porque había mucha emisión de moneda, pero por detrás no estaba viendo que esa emisión de moneda generaba la inflación. Pero eso no lo saben y es como que decían, no, bueno, teníamos más plata, podíamos comer mejor. Se llamaba ilusión monetaria. Claro. Y tenía que ver también con esto, como te digo, que el consumo, lógicamente, dentro del PBI, como te dije, consumo, inversión, gasto público, exportaciones menos importaciones. Sí, pero debería ser más clara la información y que se Pasa que es entienda técnica, como... Y lo No, que bueno, pasa es que pero- también es técnica y también... No, Pasa que que acá- se entienda, ¿viste? Como Bueno, que acá sea estoy. Es que Acá estoy, para claro, eso estoy pero- acá. Claro. Hola, ¿qué A tal? mí me quedó como el novillo bolita que... No, pero pasa No, que lo también pasa creo es que... hay dos factores, disculpa que te interrumpa, hay dos factores. Uno No te está, disculpo es cierto nada. lo que vos decís, del tema de la información. Sí. Que está buenísimo que vos lo expliques. Pero vos lo explicás y yo te lo súper entiendo, pero la realidad de la gente que vos cruzás en la calle, Bien, la gente que vos dice, cruzás en la la calle, parte crítica. realmente no entiende Bien, esto Elisa. porque no es lo que vive, La va a autocrítica comprar que cada tiene, vez, compra fíjate. menos, no entiende esto de que la macro crezca y siente que acá abajo, hola, se olvidaron Se de fijan mí. si tiene vacío o no la Y- heladera, claro, o sea, y a lo que vayamos voy Y a a lo estamos concreto. ansiosos, a ver, Decís, y estamos ansiosos. vayamos a lo Ese es el problema, me Lo parece que la pasa ansiedad nos juega Lo mal que pasa es pasado. que venimos, está bien, venimos de 20 años de destrucción Sí. No, 20 absoluta. años no, 70 años. Bueno, pero le vamos a darle 20, vamos a darle 20. Che, démosle crédito que fue al la peor anterior. parte de Compañero. destrucción absoluta. Y es muy difícil seguir soportando. Yo noto, yo como mileísta que soy, Ah, mira. Ah, no Y lo lo había va- dado cuenta. Pensé que era más. y lo banco a muerte, yo voy a apoyar este gobierno el tiempo que haga falta, aunque soy una más que también le cuesta ir al súper, Claro. que veo los precios, Sí. que me cuesta llegar, que me doy cuenta que antes Claro. digo, ¿qué pasó con la plata? Y lo que le pasa a todos, ¿pero por qué? Porque yo, bueno, tengo la suerte de estar en este programa, nos podés informar de cómo es, banco del gobierno, pero la gente que está en duda, la gente que no se informa tanto, Y que solo tiene el medio de Y comunicación solamente- más común, la tele. lo más común, y no solamente eso, sino su bolsillo, que es su medio de Su comunicación medidor real, también, ujú. ¿me entendés? No llega. Y que también te Entonces no distorsionan puede esperar la 8 información. años a que las cosas mejoren. Entonces, ese es el tema. Cuando la gente, ya sé que no sos futurólogo, pero en base a cómo va moviéndose la economía, la micro, cuando diríamos. la gente va a empezar a notar Bueno, es tu misma pregunta. Es Bueno, una buena pero proyección. Bueno, desacreditó porque le hice yo. No sé quién es la gente. Hay ¿Cómo gente a la dijiste? cual le va gente, la mejor. gente- No, la el gente- pueblo. Ah, antes, somos la el gente pueblo. que- Ah, no. La gente Estado. que antes se llamaba clase media, que ya ahora sabemos que no es clase media porque ahora somos pobres. Porque ahora cuando vos ves la tabla de cuánto tenés que ganar La para ser una canasta clase esa. media, Ujú. es una locura. Nadie Sí. llega a ser clase media. Eso no existe la clase media. Correcto. No, Somos no, sí pobres. existe. Correcto. No. No, existe un gran espectro. Yo vivo cerca de Villa Paz, al lado, pero de los barrios cerrados. Ah, Cada barrio cerrado Cheta. tiene Bueno, son la clase media. 2 o 3 autitos por vivienda. Bueno, esos Ah, son la la clase fresca. media. ¿Me entendés? Pero los Entonces, pobres. ¿Cómo vos la decís, clase media va a che, tener ¿dónde 3 estoy autos? viviendo? ¿Qué ¿No realidad? viste lo que tiene que ganar una persona para ser clase media? bueno, pero la clase alta, ¿cuántos Hay autos una tiene? tabla, es una locura. Nadie Sí, es clase bueno, pero media. es clase media esa que te estoy No. diciendo. Claro, media, sí. media alta. Te juro. Che, Pero- no, y la después- vara está muy alta. Te voy a mostrar, Está hay muy una alta, tabla. claro. Esto no es normal. Pero vos decís, y también nos ayuda que la desinformación que no te explica el periodista que te dice, no, estamos cada vez mal, no llegamos. Y se forma eso. ¿Para cuándo la micro? ¿Para cuándo se van a acordar de la micro? Bien, No sé mejor. a quién te referís, pero De la micro, me refiero. la ¿Qué, micro qué- no qué es. ¿Qué arregla mi ley que dice? Que yo por ahí la escucho, sí, tengo que arreglar la Ay, no. macroeconomía. Que Somos pobres. ¿Cuál es la anterior? y después de decir la micro, yo diría al trabajador que nos alcance la plata, como acá te lo expresa allí. Dice, ¿cuánto tenés que ganar? No. 3 Escuchen millones y medio. la tabla. Para ser una clase media baja, vulnerable, encima dice. Media baja. Tenés que dar un ingreso mínimo de 2 millones. 2 Un millones empleado de de pesos. comercio No que gana 2 trabaja millones. de lunes a sábado, 8 horas, gana 1.300.000 Sí. pesos. El que entra 800.
Y encima, no, bueno, pero ahí ¿Y el estatuto tuyo qué Es dice? una locura. Que no, ¿En qué está? que no ¿En pesos reciba reales, boludo? Coca cero para hacer el programa. Eso es lo que No. me ¿El lo voy a estatuto traer. tuyo cuánto está? Y después sale clase media, 5 media. millones 700. Clase Pero eso- media alta, 11 millones 600. O sea, es una locura. pero eso facturando entre dos, o sea, tenés que estar con alguien, digamos. Claro, sí, O sea, el obviamente. Sí, sistema sí, te va a por no impulsar a cruzar. que Nosotros a que cagamos. estés con alguien. Nosotros cagamos. Soy eso. un mantenido yo, Jere, en esto, me parece. Con Entonces, estos números. a ver, vuelvo a decir, yo banco a muerte este gobierno, lo voy a bancar siempre. Pero Pero lamentablemente, a mí personalmente, que estoy en este tema de la batalla cultural para ayudar también y sumar, se hace muy difícil con la gente, como decimos, con la gente, ¿qué me refiero con la gente? Con el que cruzas el súper, Con la el diaria. que cruzas en la calle, tu vecino de al lado. Con el que llevas, con el que va y con el que venís, llevas ¿me claro. entendés? O sea, Con el pasajero. la persona con la que estás al lado, Sí. esa gente me refiero, Sí. ¿cómo le explicas que esto va a mejorar en algún momento? ¿Cuándo va a Correcto, mejorar? correcto. La respuesta es que ya está mejorando. Bueno, Está, no lo- de El tema es hecho, que no de se- hecho, bueno, ¿puedo? Sí. sí, perdón. Ok. ¡Pero matemos! De hecho, Vamos, bombardeemos ¿A al qué a actor Martín. se parece? Sí, para darle, terminemos. Sí, sí, dale. Claro. No, Claro, dejen perdón, hablar. economista, perdón. Nos fuimos. Sorry. la ¿Cuándo va a mejorar? Bueno, la situación está mejorando. Lo que a mí me parece como más relevante en ese dato es el dato de pobreza, que salió hace poquito. La pobreza baja. Que bajó, claro. Ahora, hay una gran discusión. Bajó 20 puntos, bajó 5 puntos, bajó 2 puntos. No importa, baja y es gradual. Ahora, si vos me decís que tenés una fiesta el fin de semana y que tenés que bajar 8 kilos para el sábado, aunque vayas al mejor nutricionista del mundo, el mejor nutricionista del mundo te va a decir, te pido 1000 disculpas. Si necesitas bajar 8 kilos, empezamos una dieta, ejercicio, y el año que viene, para el verano, llegás con 8 kilos menos, pero no para el sábado. Claro. Entiendo la desesperación, entiendo lo que vos decís, y es muy razonable, pero lo que vos estás planteando, por razonable y sensiblemente, y por más que me diera la sensibilidad, no se puede, no hay ninguna forma física material que la humanidad haya descubrido hasta, Como todo, es un proceso. descubierto hasta hoy para que vos puedas bajar 8 kilos de acá el sábado, y no hay ninguna forma física material real que la humanidad haya descubierto hasta hoy para poder sacar 20 millones de personas de pobreza en 2 meses. No hay, ni en un año. Es un proceso. Un país que crece bien, crece al 6%, 4%. Como ahora Como lo está creciendo ¿Por qué los Argentina. sueldos no crecen? Un país que crece de una manera razonable va sacando de a 1 millón de personas de la pobreza gradualmente. Y los países ricos también tienen gente pobre, pero los pobres de los países ricos viven mucho mejor que los pobres de los países Bueno. pobres. Claro. Sería como nosotros. Entonces, es un proceso, es un proceso gradual. Vos me decís, ¿por qué los sueldos no crecen? Yo te puedo decir que la información del INDEC, que es un promedio del promedio del promedio, dice que los sueldos han crecido respecto de la inflación. También Claro. puede haber un efecto, como hablábamos hace un ratito, de que a vos te aumentaban todos los sueldos todos los meses y vos no sabés si ganabas más o menos por la inflación, Claro. porque no sabés con la inflación. Cuando la inflación está controlada y vos sabés que es 3%, a vos te ofrecen un 3,1% y le ganaste la inflación. ¿Te parece poco? Respecto a la época en que te aumentaban El 15% o 10, 20%, claro. y obvio, claro que parece menos, pero si vos vas a ver a los números reales, el nivel de salarios del sector público le empató a la inflación, el nivel de salarios del sector privado registrado le ganó poquito a la inflación, y el sector de salarios informales, eso le ganaron mucho a la inflación, de una manera lógica. ¿Por qué? Porque los Evadiendo salarios impuestos. informales, así como son los últimos que ajustan cuando hay inflación, porque no tienen Parámetro. no tienen sindicatos que vayan a peleársela, de la misma manera, como no tienen sindicatos para irse a pelearla, cuando aumenta la productividad del salario, aumenta. Hay un tema acá que me parece que es importante para abrir una ventana. Si usted quiere nos metemos ahí, o si no dejamos para otro día, que es que ¿qué define el nivel ¿Cómo de hay que salarios? meterse Yo por lo la que les ventana? propongo, Vamos a ver. escúchame, Lo Tenemos vamos a hacer que el jueves que viene. es zambullirse Para en el la jueves- Viniste muy ventana, tarde. Bueno, mandamos ¿cómo una se pierna a la otra? ¿Cómo nos metemos por la ventana? ¿Cómo se define el nivel de salario? ¿Qué define el nivel de salario? Porque vos me preguntás, ¿por qué los sueldos no aumentan? Y eso es una pregunta que se podría redefinir de esta manera. ¿Qué define el nivel de salario? ¿Lo define la voluntad del gobernante? Gracias,
Pero si lo O explicás, lo explícalo define- re No, no, simple, no. así como... No, pero yo creo que es un tema para explayarse mucho Sí, más. para que se Lo podemos entienda, dejar para el capaz. jueves que viene. Si Lo ustedes dejamos quieren. para el jueves No, que viene. voy a morir el jueves que viene. para el Tengo jueves Escuchá. que viene. ansiedad. Y si armamos, les digo, porque las preguntas que nos estamos haciendo no es la que se están haciendo todos, digo. Podemos crear un espacio Para que de la gente economía pueda... Sí. libre economía, ¿Eh? algo, ¿Qué le pasa? ¿te va o no? Ya lo hemos hablado. Sí, 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 a Digo, disposición. está- me parece hablado, Y estaría pasó- buenísimo de abrirle el Está hablado. micrófono a la gente que quiera hacer Sí, preguntas por concretas supuesto. para... Sí. Subir más redes, digo, me parece que estaría bueno aprovechar y, es más, hacer el espacio y después venimos y acá acá tenemos un caño como siempre, pero digo, tener este espacio para Mira, está llegando tarde. Que ya te está Pero hablando. por supuesto. Ah, que ya no. Pasa que el colectivo se le trabó el tren delantero Sí, en Colón era, y está General llegando. Ahí va, ahí va.